Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos a este canal. Bueno, lo cierto es que los trinitarios siguen contándose el relato, siguen mostrando el relato de que los testigos de Jehová somos arrianos. Bueno, se han hecho varios vídeos mostrando simplemente que es falso. Los arrianos, de hecho, eran subordinacionistas, pero tenían incluso, con relación al subordinacionismo, creencias totalmente diferentes a las nuestras. Lo hacen simplemente para marcar un momento en la historia y empezar a contar el relato de que desde aquí salen y la Iglesia apagó ese fuego, siendo totalmente falso, ¿no? El subordinacionismo parte desde el siglo I. Simplemente hay que ver 1 Corintios 15:28, que dice que cuando Jesucristo, que le devolverá el reino a su Dios y Padre, y se sujetará, subordinará, y eso es ontológico para siempre. Simplemente con la Biblia vale. Y desde luego, cuando uno empieza a analizar a partir del siglo II, pues nos damos cuenta de que los cristianos eran subordinacionistas y que llega un momento que sale el unicitarismo. Podéis ver aquí dos vídeos, tanto del desarrollo del trinitarismo como del desarrollo del unicitarismo a partir del siglo II, y como los subordinacionistas poco a poco van perdiendo poder hasta que llega un momento que en el concilio de Nicea, pues el emperador decide que se quede o le da el mundo de Satanás, evidentemente, a los trinitarios. Sin embargo, algo que habría que decirles a los, en este caso a los trinitarios, es que ellos son valentinianos y tienen que entenderlo. Mirad, yo durante mucho tiempo pues he estado diciendo que los trinitarios son valentinianos y que la Trinidad realmente, cuando uno estudia lo que viene siendo el contexto histórico, lo que tenemos de los padres de la Iglesia y demás, pues te das cuenta de que son valentinianos. Y cuando resulta que Ptolomeo, que era un discípulo de Valentín en el primer siglo escribe un comentario a la carta de Juan, pues resulta que dice que si existía algo en el principio con el Padre, pues era de la misma sustancia, era consustancial. Luego resulta que más adelante Orígenes, debatiendo con un valentiniano, le dice que el Padre y el Hijo, le dice el valentiniano, son consustanciales. Y llegamos al Concilio de Nicea, donde dicen, no, mirad, resulta que el Padre y el Hijo, dice el emperador, son consustanciales. Y luego llega Marcelino de Ancira y dice, es que esto se lo han sacado de Valentín el Gnóstico. Incluso a finales del siglo IV, uno de los padres capadocios, resulta que hablando con el propio, o mandándole una carta al que sería lo que ellos llaman un arriano, que se llamaba Eunomio, pues Eunomio le llama que son valentinianos, si es que es lo que son, y este termina reconociéndolo, porque tienen paralelismos prácticamente los mismos. Mirad lo que dice: en efecto, después de aquellos eones, o sea, emanaciones eternas de Dios, exaltados, en los que a modo de menosprecio de nuestra doctrina nombran como partidarios de ella a un Valentín, sí, eones, lo que viene siendo emanaciones, algo que sale del Padre, lo que se llaman los valentinianos. Y esta persona dice, bueno, nos menosprecian llamándonos esto, ¿el qué? Un Valentín, un Cerintio, un Basílides, un Montano y un Marción. Y después de establecer que quienes afirman que la naturaleza divina es incognoscible, o sea, que no se puede conocer, y el modo de su generación incognoscible, no tienen derecho ni título alguno al nombre de cristianos. ¿Por qué? Porque estos valentinianos, lo que son hoy día los trinitarios, pues te empiezan a hablar de que no se puede conocer un solo ser, tres personas, no hay quien lo entienda, no hay quien lo conozca. Bueno, Valentín el Gnóstico, que cuenta la tradición que era un discípulo del apóstol Pablo, pues sí que lo entendió. Pero claro, el problema es que tenían que coger de la historia lo que más les interesara. Si cogían a los valentinianos, te podían trazar no desde la Biblia, te podían decir, mirad, desde el propio, porque Valentín, aunque digan que nace en el año 100, nació antes del año 100, ¿no? Resulta que lo podéis trazar a Valentín desde el primer siglo, a finales del primer siglo, y empezar a decir que esos son los que tenían la verdad y que en el concilio de Nicea esa es la rama que realmente es la que se acepta. Tenéis una rama interrumpida desde finales del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y cuarto siglo hasta nuestros días, pero por el valentinismo. Pero claro, los valentinianos eran odiados por todo el mundo. Todo el mundo atacaba a Valentín el Gnóstico. Sin embargo, mirar quién ganó: Valentín el Gnóstico. Así que bueno, la verdad es que a los trinitarios hay que llamarles por su nombre. Los trinitarios sois valentinianos, sois gnósticos.
Vuestra tradición simplemente es una tradición gnóstica, como prácticamente todas vuestras creencias que se fueron desarrollando del mundo gnóstico, en este caso de los valentinianos. Si quieres hablar de las imágenes, bueno, pues tienes a los basilirianos, a Carpocrates. Si quieres ver el tema de un conocimiento que una vez salvo, siempre es salvo, pues también te vas a ir a los gnósticos. Bueno, todas esas doctrinas que resulta que son hoy día el cristianismo trinitario, ¿no? Por lo tanto, llamémosles por su nombre, son valentinianos, son gnósticos y su tradición parte de finales del siglo I, segundo, tercero, cuarto, se puede rastrear fácilmente, pero por los valentinianos. Y esto ya se lo decían en la cara en el siglo IV a estos falsos cristianos, ¿no? Bueno, pues hasta luego.